Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos junto con mi amigo Jorge Jacobs. George. Buenas noches, Marta Yolanda, y buenas noches a toda la audiencia de Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Hoy vamos a hablar del que ha sido el tema más importante para los guatemaltecos, que tiene que ver con la eliminación de impuestos. Dato interesante que a nosotros nos ha llamado la atención, pues saben que nosotros estamos en esta tarea, en este camino de difundir las ideas de la libertad y cómo son esas ideas las que nos van a permitir progresar y vivir la mejor vida posible, esa a la cual aspiramos dentro de una sociedad. Nos ha llamado mucho la atención, correcto, Jorge, que en las marchas que se han llevado a cabo desde hace un par de semanas en Guatemala, la solicitud que prevalece en esas marchas es la de la eliminación de los impuestos. Por supuesto, estas marchas tienen que ver con la eliminación del IDP. En resumen, el impuesto a la distribución del petróleo, ese que pagamos cada vez que echamos gasolina, con la esperanza de que con la eliminación de ese impuesto se pueda aliviar un poco el aumento de los precios debido a un hecho que no depende de nosotros. El petróleo está por las nubes, el precio del barril del petróleo, por el conflicto del cercano oriente que, pues ya saben ustedes, está protagonizado por Israel y Estados Unidos, ahora Arabia Saudita, contra la Guardia Revolucionaria, la dictadura de Irán. Entonces, el origen del problema no lo podemos resolver nosotros en Guatemala, pero si se hace lo justo y lo legal, lo constitucional, Jorge, si se elimina el IDP, vamos por lo menos a tener un ahorro de poco menos de 5 quetzales por galón de gasolina y el diésel un poquito menos. Pero es interesante, Jorge, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué pensás que está detrás de este clamor por la eliminación de impuestos? Y bueno, vamos a mencionar también lo que fue aprobado en el Congreso de la República en lo que respecta a las reformas del IUS y los vamos a explicar con un poquito de detalle y por qué nosotros consideramos que es el camino correcto. Todavía no se ha hecho lo que debería de hacerse, que es verdaderamente eliminar el IUSI. Solo se han reducido las tasas, porque se redujo la tasa de lo que es las residencias y aquellas que tienen usos mixtos, aunque hay un poco de confusión al respecto, pero se redujo la tasa a 0, pero no se eliminó el impuesto, y el impuesto hay que eliminar. Pero vaya, de eso vamos a hablar más adelante. Primero, escuchemos a Jorge a ver qué piensa en lo que trata a estos grupos de presión que están diciendo no al subsidio y sí a la eliminación del impuesto a los derivados del petróleo, es verdad, IDP. Sí. A ver. Pues yo pienso que en algo ha influido pues toda la labor que se ha hecho, que hemos hecho nosotros, que han hecho otros medios, que han hecho otras personas, pero en algo ha influido ese estar remarcando desde hace años el que lo que hay que hacer es reducir los impuestos, reducir y simplificar los impuestos, que quiere decir ir quitando todos los impuestos que hay y dejar solo 1 o 2 impuestos. Pero pienso que en algo ha contribuido esa labor, y la otra es que también muchas personas, aunque no tengan el conocimiento de cómo les afecta o de cómo funciona, sí se percataron ahorita que hubo ya un segundo periodo con subsidios a los combustibles. Recordemos que hubo uno en el tiempo de Yamatei, pero en este reciente se percataron de que al final eso es algo temporal y que les abarató un poco el precio de los combustibles. Pero una vez terminó, volvió a incrementarse y casualmente
se terminó el subsidio, que por cierto se terminó antes de lo que habían dicho que iba a durar, porque en ese caso habían dicho que iba a durar 90 días y que habían reservado, qué sé yo, 2.000 millones de quetzales, imagínense, para esos 90 días. Y nosotros dijimos en ese tiempo que no iba a alcanzar esa cantidad para los 90 días, y en efecto no alcanzó. Al final solo les alcanzó para 65 días, y entonces pues lo tuvieron que quitar porque ya no tenían dinero. No tenían dinero asignado para este subsidio, y al final entonces el golpe fue pienso que el golpe psicológico fue todavía mayor, el hecho de que se quitara el subsidio justo cuando estaban subiendo otra vez el precio del petróleo, y entonces pues el diferencial fue bien alto, y entonces la gente más sintió el cambio entre de haber tenido el subsidio y luego no tenerlo. Y entonces por eso ahora pienso que eso también tuvo algo que ver, o sea, algo, no todo, pero sí algo que ver en el hecho de que ahora la gente diga, no, mejor que nos quiten el impuesto, así no tenemos esas sorpresas de cuando se les acabe el dinero, ¿no? Otro dato interesante, Jorge, que al final, y tenemos que explicar, porque al final nosotros el objetivo no es una eventualidad o una coyuntura política como la que estamos viviendo ahorita, sino que se entiendan los principios de por qué es correcto eliminar impuestos. Eso no es decir que estamos en contra de la existencia del gobierno, pero sí consideramos que el gobierno debe de enfocarse en sus funciones primordiales, las únicas que son justificables por la naturaleza propia de lo que es un gobierno. Y por supuesto una discusión más profunda deberíamos de tener de cómo se va a financiar ese gobierno para que no sea por medio de imposiciones violatorias a los derechos individuales. Pero eso por supuesto es tema de una discusión futura. Ahorita en el caso específico de los subsidios son un engaño, porque, a ver, te voy a poner el ejemplo. A ti te ofrece el gobierno que te va a dar un subsidio, voy a decir cualquier cosa solo para facilitarlo, de 5 quetzales por el galón de diésel lo voy a hacer más fácil, de 10 quetzales por el galón de diésel y de 5 quetzales para las gasolinas, para cada una. Para que te den esos 10 quetzales, ¿te has puesto a pensar cuánto salió primero de tu bolsillo? Para que te den esos 10 quetzales al galón de diésel o esos 5 quetzales al galón súper, primero debieron haber salido de tu bolsillo o de los bolsillos de otros que podrían estar utilizando ese dinero para crear mejores fuentes de trabajo y pudieras mejorar tus ingresos reales. Han salido, yo digo fácil, alrededor de unos 100 quetzales. Sí, estoy haciendo al 9 por 1, no sé qué pensará Jorge, pero como son las matemáticas de en qué malgastan y en qué despilfarran nuestro dinero los gobernantes, algo así sería. Y va a ser por un tiempo determinado, como bien dijo Jorge, eso no es mantenible en el largo plazo, porque esos 10 quetzales de los 100 que te quitaron, ya los tienen destinados para pagarle al cuate que le dieron chance, porque resulta que es miembro del partido, o es el hermano del concuño del ministro. Entonces, eso ya tiene un fin, entre comillas, específico dentro de la nomenclatura del malgasto del gobierno. Entonces dicen, vaya, pues ahorita mira, decirle al cuate que vamos a posponer su contrato por un par de meses, porque ahorita vamos a tener que darles un subsidio. Pero recuerda, primero tienen que haber salido de los bolsillos de los tributarios guatemaltecos alrededor de 100 quetzales para que a ti te devuelvan 10. Un mal negocio,
pésimo negocio. Entonces, por eso los subsidios no funcionan. Para darte un quetzal de subsidio, primero te sacaron 10, ¿ok? Entonces, no hay que engañarnos. Mientras que, en el caso de la eliminación de impuestos, en este caso específico, del impuesto a los derivados del petróleo, así es, ¿verdad? El IDP. ¿Qué es lo que significa IDP? O distribución. Impuesto a la distribución de productos derivados del petróleo. Entonces se puede decir lo mismo. Sí. El IDP. Es más fácil IDP porque el nombre de hecho es más grande todavía de lo que dije. Ay, sí, no. ¿Cómo lo hacen? Perdón, paréntesis. Esto es para podernos confundir también a nosotros, los ciudadanos, que no estamos atentos a ver dónde está la trampa y cómo nos quieren convencer de que, pues, trabajemos más para el gobierno, porque básicamente para los gobernantes, esos políticos corruptos que nos caen de la patada, pues cada vez que pagamos impuestos estamos trabajando para ellos, no para nosotros. Pero regresando al punto, Jorge, este impuesto, sin entrar en más detalles de otros que también hay que eliminar, como por ejemplo el ISO, pero que se supone hace como 30 años que lo declararon que iba a ser temporal 30 años, algo así es, ¿verdad? Temporal. O un poquito menos de 30 geológicamente años. Hablando, ¿verdad? Pero el punto es que la eliminación del IDP va a corregir un fraude de ley que hicieron los congresistas cuando este impuesto fue declarado inconstitucional, porque nuestra Constitución claramente prohíbe la doble tributación, no se diga la triple tributación. Y en el caso de los combustibles, fácil, pagamos 3 impuestos. Jorge. Sí, y por eso es que este impuesto ya había sido declarado inconstitucional, pero lo que hicieron los diputados de ese entonces, porque eso fue hace 15 años por ahí, lo que hicieron fue jugarle la vuelta a la Corte de Constitucionalidad, como acostumbran ahora algunos alcaldes. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, entonces si la Corte dice que esto es doble tributación, entonces nos volamos esa línea y lo justificamos de otra manera. Bueno, más o menos eso fue lo que hicieron. Y entonces lo volvieron a poner. O sea, lo mantuvieron más bien, porque nunca se quitó. Lo mantuvieron, pero eso en efecto se considera un fraude de ley. Vamos a ir a una breve pausa, Jorge, y qué bueno que mencionaste el tema de Sandra Torres, porque esa es a la señora a la cual se refiere Jorge, porque en el siguiente segmento vamos a comentar acerca de los argumentos que algunos han utilizado para, voy a utilizar el término, preocuparse, entre comillas, por el otro tema de impuestos que vamos a comentar, la reducción de las tasas al UCI. Pero quédense con nosotros, que regresamos con ustedes en unos minutos en Ciudadano Libre. Estamos de regreso en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en este segmento, ya que antes de que nos fuéramos a la pausa, hace unos minutos, vamos a abordar el tema de la intromisión politiquera en temas que son correctos. Porque que hay intereses politiqueros dentro de este proceso eleccionario que obviamente de forma oficial va a ser declarado hasta en finales de enero del año entrante. La realidad es que la contienda electoral, que si vamos a ese punto son pocos los días que descansan, pero sí a lo largo de los 4 años en el caso de Guatemala,
que dura el periodo presidencial y el periodo legislativo y el de los alcaldes, que ahí, por cierto, ¿sabes qué? Tenemos que hablar un día de la necesaria reforma al sistema electoral de Guatemala. Pero regresando otra vez al punto, Jorge, la realidad es que llega un momento en el cual, sobre todo cuando ya se siente entre la población que ya está cansada del gobierno actual, y cuando digo actual no me refiero solo al de hoy de Bernardo Arévalo, sino esto le ha pasado a todos los presidentes en Guatemala. Cuando ya los ciudadanos dicen, no, ya ya que acabe, porque esto no hay nada, hay inseguridad, y ha sido todavía peor que los anteriores, de lo mediocre que ha sido. No hay carreteras, no, qué horror, ya no hallamos la hora de que esto termine. Cuando los políticos cuyo único objetivo es llegar al ejercicio del poder, lo huelen, porque eso sí, tienen un olfato terrible, y dicen, ay no, ya llegamos al final de este gobierno, entonces ahorita ya estamos en elecciones. Pues bueno, eso es lo que está sucediendo hoy en Guatemala. Entonces empiezan a hacer movidas desde donde puedan para posicionarse en la mente del votante. Ese votante que le pedimos, por favor, que tenga mucho cuidado y ponga atención. Que hagan algo que lo beneficia no significa que usted tenga que votar por ellos. Por favor, que le regalen láminas no significa que tenga que votar por ellos. Por favor, que le regalen licuadoras tampoco. Que le regalen bolsas de alimentos tampoco. Recíbalos, porque recíbalos. De alguna forma tal vez usted pagó por ellos. Pero no vote por aquel que más cosas les ofrecen. Aquel que lo quiere comprar con dulces. Recuerde las historias de que dicen que cuando vinieron los españoles le compraron todo el oro a los habitantes de la región con espejitos, porque estaban fascinados de que se podían ver en los espejos. ¡Ay, qué lindo me veo! Eso soy yo. Y por espejitos les entregaron su oro. No haga lo mismo, reciba los espejitos, pero no les dé su oro. Pero al final... Al fin no hay forma en que lo puedan fiscalizar al respecto. Correcto, no sabrán por quién usted votó. Pueden intentar cualquier marufia o van a pretender extorsionarlo, etcétera, pero nunca van a saber por quién votó usted. Tenga esa seguridad. Pero, Jorge, algunos amigos a quienes apreciamos no han celebrado, como ha sido por lo menos mi caso, y a Jorge hablará él por el suyo, esta reducción de tasas, porque nosotros también, muchos lo hemos tomado como la eliminación del impuesto sobre la renta, pero no del impuesto sobre la renta, del YUSI, otro que quisiera yo que se eliminara, del YUSI, ¿ok? Pero realmente el impuesto no se ha eliminado. Se redujeron las tasas. Se redujo a 0 la tasa para vivienda y uso mixto. Y se redujo la tasa para comercio y otros usos, que es algo muy confuso. En el caso de todas aquellas propiedades que están valuadas en el catastro por menos de 1 millón de quetzales. Alguien va a decir, ay, pero si mi terrenito está valuado en 2,000, ya me fregué porque antes no pagaba nada y ahora voy a tener que pagar 6 quetzales al año. Pues sí, vas a tener que pagar 6 quetzales. Creo que se pueden conseguir esos 6 quetzales para pagar el YUSI. Pero de ahí en adelante, la mayoría salió beneficiado. También con esa reducción hasta 1 millón. Y si tu terrenito o tu finca o tu local, tu centro comercial, no lo dividiste, sino lo tenés todo, ay, qué heavy, porque yo quiero que aquí aparezca que está valorado en 50 millones de quetzales, pues vas a tener que seguir pagando lo que hasta ahorita has pagado.
Por eso muchos realmente lo que hacen es que ¿cómo es que se llama cuando desmembras? Desmembrar, sí. Así, desmembras las fincas para pues, reducir esos valores, pero si están en el catastro, es importante que vayamos a averiguar cuando finalmente entre en vigencia, después de las batallas que todavía nos faltan de dar, pero no vamos a hablar ahorita de la actualidad, pues vas a poder tener ese ahorro. Como ustedes pueden ver, tenemos en pantalla, le agradecemos al licenciado Omar Barrios del CEDE, quien hizo esta imagen que ustedes están viendo para facilitar el entender cuáles fueron los cambios y que nosotros pues estamos hoy compartiendo con ustedes en Ciudadano Libre. Pero, Jorge, muchos dicen que pues el problema es que lo que buscan Sandra Torres y Luis Aguirre y otros conocidos políticos de nuestra Guatemala es extorsionar a algunos alcaldes por medio del YUSI y que por eso no están tan contentos con lo que respecta a esta reducción a las tasas. ¿Tú qué les podrías responder a estos amigos nuestros? Bueno, hay que tomar en cuenta de que en cualquier decisión política siempre hay personas que se benefician y siempre hay personas que sufren las consecuencias. Pero en todo caso, indistintamente de eso o indistintamente del objetivo que puedan haber tenido un diputado para votar a favor o en contra de una ley, que muy probablemente es un objetivo distinto al suyo, al suyo de usted que nos está viendo. Indistintamente de eso, lo que hay que ver es realmente qué es la decisión que se está tomando y si en general a la población, a la ciudadanía lo beneficia o no lo beneficia. Y yo considero de que cualquier reducción impositiva, cualquier reducción de regulaciones, cualquier desregulación, cualquier eliminación de trámites absurdos, cualquier eliminación de permisos absurdos, cualquier eliminación de licencias que uno tenga que tener para poder operar un negocio o lo que sea, cualquier cosa de estas que lo que haga es darle más libertad a la ciudadanía, más libertad a los ciudadanos, a los habitantes del país, que haga que sea menor la carga impositiva que tenga que pagar, yo pienso que es una buena decisión, indistintamente de las razones por las cuales quien lo propuso o quien votó por ello lo haya hecho, porque repito, ellos pueden haber votado porque con esto voy a fregar a los alcaldes y entonces se van a fregar y van a tener que venir aquí a pedirme. Puede ser que eso sea la razón por la cual algunos diputados hayan votado a favor de reducir la tasa del YUSI, pero eso en el gran esquema de las cosas al final es lo menos importante. ¿Por qué? Porque generalmente las decisiones, aparte, repito, de que beneficia en general a la gran mayoría de la población, adicionalmente las decisiones que se toman en el Congreso generalmente son de mediano o de largo plazo. Entonces puede ser de que esta decisión que tomaron ahorita vaya a durar 10 años, vaya a durar 20 años, vaya a durar 50 años y no se asuste porque hay legislaciones ahorita vigentes en Guatemala que fueron aprobadas en 1930 y pico, o sea, hace 90 años y ahí están todavía, las leyes y ahí están todavía las seguimos usando o las seguimos sufriendo. Entonces, el hecho de que
los diputados que están ahorita hayan aprobado esta reducción del impuesto porque van a fregar a los alcaldes que están ahorita, eso va a ser irrelevante dentro de 5 años cuando ni los alcaldes ni los diputados van a ser los mismos, van a ser distintos, o sea, pero los ciudadanos vamos a seguir beneficiándonos de no tener que pagar el UCI durante esos 5 años, por ejemplo. Entonces hay que ver desde esa perspectiva y entonces, repito, indistintamente de cuáles hayan sido los objetivos de corto plazo que hayan tenido los diputados o los dirigentes de los partidos para obligar a sus diputados a tomar esa decisión, si beneficia a la ciudadanía, y yo, repito, considero que cualquier reducción impositiva beneficia a la ciudadanía, pues no importa cuáles hayan sido los objetivos de ellos, lo importante es el beneficio que va a tener toda la ciudadanía a raíz de esa decisión, que en efecto las decisiones que se toman en el Congreso nos afectan a todos, para bien o para mal. Nos guste o no nos guste, estemos o no estemos enterados, nos afectan siempre. La verdad es la verdad, la diga quien la diga. Como yo pienso que ya lo he comentado con nuestros amigos de Ciudadano Libre, Jorge, hace un par de meses vi un podcast, porque ahora los podcasts se ven, vi un podcast donde estaban entrevistando a un filósofo español y me pareció contemporáneo y me pareció muy interesante lo que él decía, hablando de las discusiones en el Congreso de España. Dijo, es que a veces o la Asamblea de España, a veces cuando uno mira a un diputado decir una verdad, pongamos el ejemplo sencillo, que dice 2 más 2 es 4, y responde el diputado de otro partido diciendo, ¿y yo por qué te voy a creer que 2 y 2 es 4? Porque tú eres un corrupto, un tal por cual, que has hecho acá, que tu mamá, tu tía y tu abuelita son tururú. ¿Por qué te voy a creer que 2 más 2 es 4? Entonces, como decía este filósofo, esto es absurdo. Lo diga quien lo diga, 2 más 2 es 4. Y nosotros, lo diga quien lo diga, nos tenemos que ir a un corte. Regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Ciudadano Libre y pues antes de irnos a la pausa hablábamos de por qué es correcto la eliminación de impuestos, con la advertencia de que por lo menos en el caso del UCI lo que hubo es una reducción de las tasas. La tasa residencial y de uso mixto bajó a 0, pero no fue eliminado, bajó a 0. Y en el caso de los comerciales bajaron también la distribución dependiendo del valor catastral que tenga la finca que es sujeta al pago del UCI. Entonces sí es un beneficio también para los comerciantes y para muchos más porque vamos a pagar menos, aunque todavía no se ha hecho lo correcto, que lo correcto es la eliminación del impuesto. Porque además de eso, esto no lo hemos comentado, Jorge, el UCI es un impuesto inconstitucional porque te castiga solo por ser propietario. Y en algunos casos puede llegar a ser confiscatorio también. Bueno, en general, si se cobrara como dice el papel, sería confiscatorio, porque la tasa es muy alta. La tasa, o sea, indistintamente de si está bien o mal que exista el impuesto, la tasa que tiene ahorita es una tasa muy alta, la del 9 por millar. Y eso es lo que ha hecho que casi todo el mundo en Guatemala, o casi todos los habitantes de Guatemala, que tengan alguna propiedad de bien inmueble, tratan de ver cómo hacen para que el valor catastral del inmueble sea lo más bajo posible, porque como la tasa es muy alta, entonces si estuviera el valor catastral estuviera igual que el valor de mercado, por así decirlo, el impuesto que tendrían que pagar sería muy alto y en la mayoría de los casos sería confiscatorio.
y lo cual está prohibido en la Constitución, por cierto. ¿Cuántos casos no se conocen, Jorge, de, por ejemplo, el centro de Guatemala? ¿Cuántas personas les quitó la municipalidad su propiedad porque no pudieron pagar el YUSI? Y luego, curiosamente, terminaron comprando esas propiedades casi que de remate. Personas relacionadas con los burócratas de la municipalidad capitalina. Entonces, una buena parte hoy del centro, los propietarios son familiares, amigos o exfuncionarios de la municipalidad de Guatemala. Entonces fue un robo descarado lo que se hizo en ese caso, Jorge. El YUSI es uno de tantos impuestos que nunca debería de haber existido. Por eso hay que eliminarlo. Y es inconstitucional porque, injusto e inconstitucional, porque lo que está grabando no es una actividad, sino es la propiedad. O sea, por el solo hecho de ser el dueño, el propietario de un inmueble, usted tiene que pagar un impuesto que es distinto a, por ejemplo, que usted va a ir a comprar un producto, un celular, un mouse o un carro, y entonces paga impuesto, paga el IVA, el impuesto al valor agregado, por esa transacción. Más todos los impuestos que debe, incluido el precio. Sí, por esa transacción, o sea, pero usted está haciendo una transacción o el impuesto sobre la renta, que supuestamente es cuando usted gana algún dinero porque al final hizo alguna transacción de su trabajo a cambio de dinero, entonces paga impuestos sobre la renta. Pero en el caso del YUSI está pagando por el simple hecho de tener una propiedad, indistintamente de si recibe o no recibe ingresos, y eso es lo que hace que al final se vuelva confiscatorio, aún con la tasa que tiene y aún con los valores catastrales bajos que en algunos casos se tiene, porque por ejemplo hay personas que compraron su casa hace muchos años, entonces probablemente ahorita ya están jubilados y reciben pocos ingresos, pero las casas las han ido revaluando e incluso las municipalidades han revaluado las casas, y entonces resulta que ahora tienen que pagar un impuesto que es a veces hasta más de lo que recibe esta persona jubilada de ingresos mensuales, y por eso es que pierden casas, así como el ejemplo que ponía Marta Yolanda. Es en ese momento en donde un impuesto como este se vuelve confiscatorio. Pero el punto es de que la propiedad privada que está puesta como un derecho inalienable en la Constitución, resulta que no es tal en el caso de los inmuebles. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar un impuesto todo el tiempo, que lo hace que al final sea básicamente que usted está pagando un alquiler al gobierno, y al final el propietario último ya no es usted, sino que es el gobierno, porque usted le está pagando. El gobierno municipal en este caso. Usted le está pagando una renta, porque y con el agravante de que si no la paga, se lo pueden quitar, como nuevamente el ejemplo que ponía Marta Yolanda. Entonces al final sí es un impuesto inconstitucional y que se debería de eliminar, no solo reducir la tasa, y no solo para las viviendas, en general para todos los bienes inmuebles. Otra, y recordarás porque tuviste esta discusión que tuve con un apreciado y admirado amigo, que lo que le preocupaba es si ahora que van a hacer las municipalidades para construir sus obras. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué obras? O sea, ya ni chorritos les van a ir a inaugurar en el interior donde la gente lo necesita. Bueno, primero, realmente las municipalidades que más afectadas se ven no son precisamente las municipalidades donde podríamos decir que viven nuestros compatriotas de más escasos recursos, sino estamos hablando de la Municipalidad de Mixco, la Municipalidad de Guatemala, la de Fraijanes, la de Santa Catarina Pinula, la de Villanueva. Esas más o menos recuerdo que son las que más general, afectadas se ven. El departamento de Guatemala se cobra más o menos el 77% de todo el YUSI que se cobra a nivel nacional. El 77% es en las municipalidades del departamento de Guatemala.
Y la más afectada, si recuerdo correctamente, va a ser la de Fraijanes, que depende aparentemente el 60% de sus ingresos, depende del cobro del YUSI. Y cosa interesante, Jorge, que hay 50 municipios, y también, si recuerdo correctamente, que ni siquiera cobran el YUSI. No todos los alcaldes lo cobran. Y otros cuyo porcentaje de sus ingresos del YUSI es muy bajo y que ya ahora de donde están aprovechándose para robarse el dinero los tributarios, porque al final, por favor, es de los CODEDES. Pero hay dos puntos importantes y nos queda muy poco tiempo para hablarlos. De los argumentos que personas, repito, de nuestro círculo y a quienes apreciamos les preocupa eso, y ahora cómo le van a hacer. Ya ni siquiera los servicios que necesita la gente los van a dar. Y yo digo, pero ¿y por qué? Tienen la asignación constitucional, tienen los CODEDES y pues bueno, se van a tener que apretar el cincho. Pero recordemos de nuevo que estamos en etapa de elecciones. Aquel que pretenda extorsionar a la gente, diciéndole que, por ejemplo, como lo dijo Sebastián Siero de Santa Catarina Pinula, que iba a quitar las cámaras de seguridad. Alguien que, según yo sé, tiene aspiraciones presidenciales para dentro de 5 años, no para el año entrante, sino para dentro de 5 años. Para el año entrante probablemente va nuevamente a correr por la alcaldía de Santa Catarina Pinula. Se va a correr en serio el riesgo de quitarle a sus votantes las pocas cosas que aprecian de su alcaldía. Se va a atrever Neto Brand, que ha logrado ser reelecto N veces de una forma, o sea, el populista por excelencia en Guatemala es Neto Brand. Y lamentablemente la gente confía en ellos. Creen que se van a correr el riesgo. Neto Brand, que quiere ser presidente de Guate. Eso lo dijo él mismo. ¿Van a correr el riesgo de enojar a sus votantes? No. Así que no te dejes extorsionar. Y bueno, te dejo a ti el de ¿qué les responderías a los que están preocupados de que ya no van a tener dinero? Ya más o menos yo adelanté mi opinión. Pero los que están preocupados, ¿qué va a pasar con todas las obras? ¿Qué obras? Pero ¿qué va a pasar con todas las obras? Todos los chorritos. Y yo no entiendo cuántos chorritos hay que inaugurar en Guatemala, porque a mí me gusta decir desde que tengo uso de razón política, los presidentes y los alcaldes se las pasan inaugurando chorritos. A estas alturas ya deberían haber más chorritos que gente en Guatemala. ¿Qué pasa? Los chorritos los inauguran y a los 3 meses ya no sirven y hay que hacer unos nuevos. Inaugurar el siguiente, el reemplazo. ¿Pero qué les responderías, Jorge, en los 2 minutos que nos quedan antes de nuestras conclusiones? Bueno, primero, las municipalidades sí tienen recursos, o sea, tienen los recursos del situado constitucional, que es bastante dinero, y tienen todavía otra fuente mucho mayor de dinero, que es el tema de las obras que se hacen por medio de los CODEDE. Y entonces van a decir, sí, pero es que ahí son corruptos y todo lo que quieran. ¿Y qué alcaldía, no? Para principiar. Pero los narcos van a ser cooptados por los narcos. ¿What? Hay 8 alcaldes, exalcaldes guatemaltecos en Estados Unidos que ya reconocieron que son narcos. Y ahora se resulta que porque rebajaron la tasa del YUSI, los van a ser cooptados por los narcos.
van tarde mucha con las noticias. Sí. Entonces está el tema de los CODEDE, que es un dinero, que es una cantidad de dinero incluso más grande que el citado constitucional. Recordemos que para este año el presupuesto de los CODEDES oficiales como 15,000 millones de quetzales, pero con todo lo que traen arrastrando de años atrás, realmente llega más casi a los 19,000 millones de quetzales, de los cuales solo se ha ejecutado algo así como el 15 o 20% en este año. ¿Por qué? Porque los alcaldes no le ponen coco a eso. Porque prefieren el dinero que pueden administrar ellos por su cuenta, que es precisamente el dinero que obtienen del YUSI y del situado constitucional. Entonces, de que hay dinero, lo que pasa es que ahora pues van a tener que lidiar también con los CODES, por un lado, pero por el otro, yo pienso que las municipalidades tienen que financiarse no de impuestos generales que vienen de otro lado, que es lo que sucede con el situado constitucional, o con el YUSI, que no está directamente vinculado a los servicios. Y lo que tienen que financiarse las municipalidades es por medio de los servicios que efectivamente prestan. Pero a los alcaldes eso no les gusta, porque como casi no prestan esos servicios. ¿Qué servicios, Jorge? Estás como con las obras. ¿Qué obras, entre comillas? Por eso, pero es que así es como debieran financiarse las municipalidades. O sea, si van a dar agua, pues que la ciudadanía pues tenga que pagar el servicio, ¿qué te puedo decir? Del agua. En Guatemala te cobran el agua y a ver quiénes de los que nos están viendo realmente tienen agua. Te cobran el servicio del agua, pero te cobran así, no lo que supuestamente vale, porque al final no lo prestan. Hay competencia. No lo prestan, pero adicionalmente no hay reclamos o no hay suficientes reclamos porque está desvinculado los ingresos que tiene la municipalidad de los servicios que presta. Si la municipalidad les cobrara lo que realmente cuesta brindar el servicio de agua y vos lo pagás y no tenés agua, entonces ahí me contás qué pasaría con los alcaldes. Jorge, yo pienso que hay mucha gente que está dispuesta a pagar un precio de mercado. El problema es que no hay competencia, porque esos son los monopolios de las supuestas empresas estatales, que pienso que va a ser un tema que vamos a abordar en otra ocasión, porque ahorita ya se nos terminó el tiempo. Ha sido un gusto acompañarlos nuevamente en Ciudadano Libre. Recuerden que los esperamos el próximo jueves a las 10:45 de la noche por TV Azteca Guate. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sonrían, sean felices. Muy, pero muy felices.